El tribunal está en sesión. Explicamos lo que pasa durante la primera semana del juicio por homicidio de Daniel Niabuto. Más oportunidades para obtener comida gratis en tu comunidad. Le compartimos lo que sabemos. Y el show de Meño estará en estudio con nosotros hoy hablando de todo lo que está pasando alrededor del este de Texas. No te lo quieres perder. CBS 19 Unidos empieza ahora mismo. Bienvenidos a CBS 19 Unidos. Yo soy Marangeli López y tenemos muchas noticias en esta semana, empezando con esto. El juicio para un hombre acusado de causar el accidente que finalmente le quitó la vida a un alguacil de Condado Smith comenzó con declaraciones de apertura en ambos lados. Daniel Niabuto está acusado de conducir ebrio cuando supuestamente golpeó a una patrulla. Ese impacto llevó a la muerte del diputado del condado de Smith, Lorenzo Bustos, durante una de sus últimas noches de entrenamiento. Este juicio comenzó el miércoles, diciembre 6, en el Tribunal del Séptimo Distrito, donde Niabuto se declaró no culpable del cargo de homicidio indulgente por intoxicación. Hay mucho de qué desempacar aquí. Se muestra al jurado las imágenes de la cámara corporal de tanto del adjunto Bustos como de su sargento Michael Skinner. Hemos elegido no mostrar las imágenes por respeto a la familia y porque es difícil de ver y también escuchar. Las imágenes muestran la parada de tráfico antes de la colisión que mató al diputado Bustos, el momento del impacto y la escena caótica después. En sus discursos de la apertura, los fiscales resumieron las pruebas que presentarán durante este juicio. Su evidencia incluiría el video de la cámara corporal, video de cámara de puerta de uno de los testigos, análisis de alcohol y sangre, más video de vigilancia de los restaurantes en los que Niabuto estaba bebiendo antes del accidente. El Estado dice que Niabuto fue intoxicado al ir a más de 40 millas por hora directamente a la parte trasera de la patrulla, matando al agente Bustos. Mientras reproducimos el video de la cámara del tablero para cuando estén en esta parada, pasaron 20 autos diferentes. No tenían problema para pasar por la patrulla. Del lado contrario, la defensa dice en su declaración de apertura que el oficial Michael Skinner, que estaba con Bustos en su último día de entrenamiento, no cumplió con su deber como oficial de entrenamiento. Por esto afirma la defensa que los oficiales no avanzaron lo suficiente en el camino durante la parada de tráfico. La defensa también afirma que Bustos no usaba ropa reflectante. Niabuto fue acusado de homicidio por intoxicación y agresión agravada con arma mortal, con una fianza de $500,000. A medida de que continúe el juicio, le ofrecemos lo último al aire y en línea aquí en CBS19.tv. En el condado Upshur, después de más de un mes, un sospechoso de doble asesinato finalmente está de regreso al este de Texas después de ser extraditado de California. Un nuevo video muestra los momentos en que Alvin McKnight Jr. aterrizó en el este de Texas. Él fue detenido por las autoridades el mes pasado después de una búsqueda que duró una semana y se extendió por varios estados, terminando en California. McKnight estaba huyendo desde el 4 de noviembre cuando los funcionarios dicen que él mató a su exnovia y a su hermana en una casa en Gilmer. Antes de su captura, DPS había añadido a McKnight a la lista de los 10 fugitivos más buscados de Texas. Nos ha quitado un peso por encima. Por supuesto, ahora comienza el trabajo de verdad. El trabajo de armar el caso y entregárselo a Billy Bird para la fase de procesamiento de este incidente. McKnight tiene un bono fijado en $5 millones. Todavía está en la cárcel del condado de Upshur. Se está intensificando una pelea entre los principales republicanos del estado. El teniente gobernador Dan Patrick pide al presidente de la Cámara, Dade Phelan, que renuncie después de otra sesión especial que termina con asuntos interminados. Los bonos escolares no pasaron, los maestros tampoco van a ver aumentos de su salario y tampoco aprobaron legislación para dar fondos de seguridad escolar. Si pasaron dos legislaciones fronterizas que
Phelan promocionó en una declaración. Y no está claro todavía a esta hora si el gobernador Abbott convocará una quinta sesión especial. Docenas de personas se reunieron fuera del ayuntamiento en la ciudad de Dallas en esta semana para protestar al SB 4 que sí se aprobó en esta sesión. La ley le da a la policía local y estatal el poder de pedir prueba de ciudadanía y también arrestar a cualquiera que creen que se encuentra en el país ilegalmente. Los críticos están preocupados que llevará al perfil racial, pero el autor de la ley nos dijo en una entrevista con Jason Whiteley de nuestra estación en Dallas que la aplicación se va a enfocar cerca de la frontera. El representante Spiller dice que todos los delitos menores en Texas tienen una limitación de 2 años. Entonces, ellos no van a perseguir a alguien que ha estado aquí más de 2 años o 3 años, 5 años. Dicen que no van a perseguir a ninguna abuela de alguien o alguien que lleva aquí en el estado más de 50 años. Dice que la mayor parte de la aplicación de la ley se realizará dentro de 50 millas de la frontera. El gobernador Abbott ha prometido firmar el proyecto y hacerlo ley, y una vez que lo haga van a empezar a enforzar la ley en marzo. Bueno, la temporada navideña se trata del espíritu de dar y el Banco de Alimentos del Este de Texas lo refleja al servir a cualquiera que necesita una mano adicional. En Henderson, la organización sin fines de lucro organizó su despensa de alimentos móvil mensual en esta semana. El personal del Banco de Alimentos y los voluntarios locales regalaron una variedad de alimentos como frutas, también verduras, carne molida, hasta cereales. Una voluntaria con quien hablamos dice que ella dedica su tiempo ayudando a su comunidad porque quiere asegurarse de que cada familia tenga lo que necesite. Si alguien puede ser voluntario durante las Navidades, sea para el Salvation Army o la banca de comidas, hazlo mientras que puedas. Cada primer martes del mes se realiza una colecta de alimentos en el estacionamiento de la Primera Iglesia Bautista a partir de las 3 de la tarde en Henderson. Si está interesado en ser voluntario o dar su tiempo, visita el website easttexasfoodbank.org para encontrar un centro de recursos o un evento cerca de usted. Y si están necesitados de alimentos esta próxima semana, el miércoles 13 de diciembre va a haber otra despensa móvil en Henderson. Esta será en el Rusk County Youth Expo Center. Empieza desde las 10 de la mañana y si eres voluntario dicen que llegues a las 9 para ayudar. Bueno, siempre hay un énfasis en dar durante las fiestas y este viernes 2 grupos están encontrando la manera de ayudar a los niños. El viernes 9 de diciembre, Code Ninjas estará organizando una competencia de Mario Kart para cualquier persona interesada en participar. Todas las ganancias irán directamente al Children's Miracle Network. Para aquellos que no lo saben, Code Ninjas es un programa después de la escuela que enseña habilidades tecnológicas a los niños. Tanto Bryce Kuhn, el director del centro de Code Ninjas, como Christina Mosier, la directora del Children's Miracle Network, dicen que su amor compartido para los niños es lo que hizo este evento posible. Cada niño tiene bastante potencial y siempre muestra su progreso. Algunos niños progresan de manera diferente porque es un programa a su propio ritmo. Cosas como esta, eventos como este, sesiones como esta logran que estos niños puedan regresar a casa, estar con sus amigos y volver a ser niños. Otra vez, este evento será el viernes por la noche en Code Ninjas en el Cumberland Shopping Center. También tienen un evento programado para el sábado. Puede aprender más entrando a la página de Facebook de Code Ninja. 3, 2, 1. Ese fue el pequeño River Hardy iluminando el árbol de Navidad de la ciudad de Tyler para marcar oficialmente el inicio de la temporada de vacaciones en la ciudad rosa. El clima fue perfecto para la ceremonia del encendido del árbol. Si recuerdan, el evento fue pospuesto debido al aguacero que vimos el jueves pasado. Ese era uno de los deberes del Hardy como el niño milagroso de Children's Miracle Network del año 2024. Que empiece la Navidad. Y una de las ciudades más históricas de nuestra zona estaba llena de espíritu navideña, aún después de tener que reprogramar su desfile por el mal tiempo. Antes de las bandas de marcha y las carrozas, los residentes de Henderson se tomaron un momento para honrar a 2 familias que perdieron a sus seres queridos en este año.
Las familias de los dos tuvieron la oportunidad de encender el árbol de Navidad de la ciudad. El árbol se encendió y antes de que te daras cuenta, el desfile ya estaba en marcha y algunos celebrando como en una isla tropical o también pasando en coches pequeños. Es una celebración que une a la comunidad año tras año. Bueno, ahora tenemos una noticia que está impactando a mucha gente. Daddy Yankee, un nombre que no necesita introducción, anunció que ya no va a producir música de reggaetón. En su último concierto en Puerto Rico, él explicó por qué. Escuchen su mensaje. Sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidades. Los amo, Puerto Rico. Bueno, Daddy Yankee anunció por primera vez que se retirará en marzo de 2024 después de una carrera de más de 30 años. Gasolina, que es una de sus canciones más conocidas, salió en el 2004 y a menudo se le atribuye haber presentado el reggaetón a una audiencia internacional. Y con esa noticia ahora vamos a hablar con nuestros compañeros de comunicación en Alpha Media Group. Aquí con nosotros está Juan Meño Llanes del show de Meño. Gracias por unirte a nosotros. Yo sé que el reggaetón no es tu format, normalmente es más mariachi o música banda, pero... No es nuestro formato en la radio, pero fui amante de la música de Daddy Yankee, sí. Así que, pues bueno, fue impresionante mirar ese comunicado. Sí corrimos la noticia, sí. También en la radio fue algo, pues bueno, muy sonado en el mundo del entretenimiento. Algo bien diferente. Bueno, yo sé que eso es como una noticia más internacional, pero vamos a introducir a Meño porque él sí es nuestro partner, como decimos en inglés, de media. Entonces, Meño siempre está en la comunidad haciendo muchas cosas diferentes. Meño, háblanos de las cosas que están pasando esta semana en el este de Texas. ¿En qué te está enfocando usted? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, te felicito a ti y a todo el equipo de CBS 19 por este espacio. Gracias. Realmente la comunidad lo necesita y se les agradece que tomen esto en consideración. Hay muchas actividades, estoy por todos lados. A veces no sé ni cómo le hago. Un abrazo a mi familia, que de repente es la que más me extraña en casa. Pero me encanta ayudar a la comunidad y obviamente informarlos. Hay varias actividades. Primero que nada está este día sábado, un evento de Grace Conexiones que obviamente han mencionado también. Sí. Van a estar regalando juguetes a partir de las 10 de la mañana. Esto en el Montgomery Gardens o al norte del 271, para que toda la gente vaya. Están todos cordialmente invitados. Solamente 1 hora y media. Así que, Mara, tienen que darse la prisa a partir de las 10. Sí, vimos que estaban anunciando que sí van a tener juguetes para todos los niños que lleguen, o que tienen que ir, porque es un evento, pues de la Navidad. Sin duda. Y luego tengo otro evento que estamos apoyando, que es junto con Ruby's Mexican Restaurant, un evento de caridad también para dar de comer a los menos afortunados, la gente que vive muchas veces, decimos nosotros, debajo del puente. Eso va a ser el 16 a las 6 de la tarde y vamos a dar de comer junto con regalos. Este año queremos incrementar la cantidad de regalos que se les pueden dar a los niños y a los adultos. Así que la comunidad está cordialmente invitada. El negocio que quiera formar parte de esto, que quiera hacer una donación, ya sea monetaria o también en forma de juguete, puede pasar a cualquier ubicación de Rubí's y unirse a esta noble causa, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, porque yo he visto en Facebook que han anunciado este evento. Es una manera bien buena de darle para atrás a la comunidad, a la gente que pues sí es menos afortunada, a veces no tienen ni de qué comer, y es una buena manera de pues pasar el tiempo con la familia, para que los niños también se den cuenta que hay mucha necesidad aquí en nuestra ciudad. Hay mucha necesidad y creo que crecemos, especialmente nuestros hijos, pues teniendo todo. Sí. Y no se dan cuenta realmente que hay mucha necesidad en nuestra comunidad, así que los invitamos a que involucren a sus hijos también, que los lleven para que vean y a lo mejor uniéndose también tomen un poquito más de valor a lo que tenemos hoy en día, que estamos súper bendecidos nosotros. Hay mucha necesidad y es un año económicamente difícil. Se está mirando en las compras navideñas, en los eventos, que hay digamos, una dificultad económica, ¿no? Para muchos. También sabemos eso. Entonces, ¿qué más está pasando? Otro evento. Yo sé que tú tienes tu podcast. Quería pasar un momentito para hablar, porque eso es algo nuevo que acaba de empezar no hace mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Iniciamos el podcast con la idea de tratar de llegar a una audiencia más allá. Sabemos que hay, aparte de la radio, que es una herramienta muy fuerte, que lo ha sido por 22 años aquí en el este de Texas y continúa muy fuerte.
lo digital también es muy poderoso, tanto Ya. las redes sociales, ahora la forma de escuchar programas, la forma de recibir la información. Entonces, creamos este espacio con el podcast para así poder hablar sin censura Sí. y poder hablar el tiempo que yo quiera, porque normalmente el tiempo que tengo en la radio no me es suficiente, ni el Entiendo. tiempo que tengo en la tele. Exacto. Entonces, es la idea. Pero mi enfoque principal es el apoyo a la música de Texas. En inglés existe Texas Country Music y es todo un género, es un formato. En español no lo existe. Y yo quiero ayudar a esos grupos que no reciben el apoyo hasta que llegan al nivel de Daddy Yankee. Oh, O sí. hasta el nivel de cualquier otro artista. Pero cuando estás iniciando en la música es un tiempo muy difícil. Sí. Pero no recibes el apoyo que realmente necesitas. Y ahí es donde entramos nosotros con el podcast para poder impulsar. Hacemos pues entrevista, platicamos, nos divertimos, comemos y bueno, tocamos música en un podcast que hacemos los martes a las 7 de la tarde. Ay, qué bueno. ¿Y cómo la gente te puede encontrar? Bueno, si ya no saben, porque todo el mundo conoce a Meño, ya saben cómo conectarse con él, pero dinos los que no saben que están viendo esto por la primera vez, ¿cómo es que se pueden conectar con usted? Para la gente que es nueva a esto, que está recién llegada aquí al este de Texas o cualquier cosa, el show de Meño en todas las plataformas digitales, estamos desde Instagram, Facebook, X y todo lo demás. Tratamos de incluirnos en todas las plataformas digitales. Exacto. Aunque para el equipo de una persona es bastante Oh, difícil, sí, ¿no? es Pero difícil. ahí nos puedes encontrar en todos lados como el show de Meño. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Muchas aquí gracias, hoy Mara. en Unido. Lo van a ver de menudo aquí en nuestro programa porque como somos partners, pues tenemos que hacer cosas juntas. Claro. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando, muchos eventos que están pasando en la comunidad. Siempre mándenos emails y también mándenos mensajes para nosotros estar comunicados con ustedes y también poder regar la voz. Meño, gracias por estar Muchas aquí. gracias, Mara. Bueno, al regresar tenemos a otra invitada muy especial. Paulina Pedrosa nos explicará cómo pueden enrolarse para su curso de clases de ciudadanía. No se lo pueden perder, regresamos aquí en breve. Bueno, ahora tenemos a una invitada muy especial. Es una mujer que hace mucho para ayudar a la comunidad hispana aquí en el este de Texas. Y sabemos que pues todos están pensando en las Navidades y la fiesta y también el fin de año, pero ya muy pronto se acerca la temporada de aplicar para el examen de la ciudadanía. Por eso es que invitamos a Paulina Pedrosa. Ella es una experta en ese topic y entonces pues Paulina, aquí te tenemos. Gracias por ser una parte de CBS 19 Unidos. Gracias por llegar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y por tener esta iniciativa de tener East Texas Unidos. Es bien importante que CBS 19 ya tenga su programa Unidos. Sí, y en español. Y en Yo sé que a español. veces se me olvidan palabras, pero está bien, vamos a El seguir trabajo aquí. es excelente, Mar, el trabajo es excelente. Bueno, Paulina, háblame de las clases. ¿Cómo fue que empezaste a dar las clases y cómo fue que pues, te llegó esa iniciativa a ti para poder ayudar a las personas que necesitan esa ayuda? Hace 15 años, Mara, comencé dando clases de inglés como segundo idioma. Yo era estudiante de los últimos niveles y apoyaba al nivel 0, al nivel 1. Y fui creciendo con mis estudiantes, acabé mis cursos, acabé todo y me di cuenta que había esa necesidad. Porque mis estudiantes me decían, maestra, pues ya hablo más o menos inglés, ya llevo tantos años de residente, ¿ahora qué sigue? Yo los enviaba a las organizaciones sin fines de lucro para su papeleo. Ajá. El problema era en el lado educativo. O sea, hay quien pueda llenar el papeleo de migración, pero no había quien ayudara con sus 100 preguntas y la seguridad que lo vas a poder pasar. Eso es lo más difícil para nuestros estudiantes. Pedí apoyo en varias iglesias y me hicieron el favor de darme la oportunidad, de darme un espacio, y así estuvimos 5 años. Ahora ya hace 2 meses salió otra oportunidad y en el centro estamos compartiendo un edificio donde tengo una oficina y damos las clases de ciudadanía martes y jueves, son en inglés y los viernes son en español, porque cuando las personas son mayores de 50 años y tienen más de 20 de residente aplican para el apoyo en español, pero también es la misma necesidad de una guía para poder pasar su examen. Y yo sé que hay mucha información porque dice son 100 preguntas, a veces uno pues se asusta porque no sabe qué es lo que va a haber en el examen o pues no quiere pues participar o ser parte de una clase así. ¿Qué usted le dice a esa persona que pues está pensando en tomar esa clase, está pensando en necesitar esa ayuda? ¿Cómo es que ellos pueden pues ser partícipe de algo así?
Pues la buena noticia es que las preguntas son largas, pero la respuesta es 1, 2 o 3 palabras. Okay. Intimida el saber que es muchas las letras, que uno tiene que aprender las palabras, pero no es así. Solamente todo es psicólogos y personas muy brillantes en esto hicieron ese examen y muchas de ellas vienen seguidas. Yeah. O sea, la una tiene que ver con la 2, con la 3. Es nomás tranquilizarnos, agarrar orilla, y ya en estos años tengo mi técnica que creo que ha funcionado. Mis estudiantes no solo son de Tyler, Mara. Tengo de Kenton, tengo de Henderson, tengo de Tatum, tengo muchos de Longview, de Tyler también, por supuesto, Ben y algunos de Terrell. Entonces, cuando los digo, ¿pero qué haces hasta acá si tienes Dallas al lado? Sí. Me dicen que el tráfico es peor, cruzar todo Dallas, Es verdad. que venir aquí a Tyler. A veces es más fácil ir por la 20 que ir por allá por la 635. Y yo honrada que me den la oportunidad de ser parte en ese logro americano, ya que es un sueño de vida, y de ahí seguirlos encaminando al siguiente paso. Exacto, es algo pues bueno tener una persona pues tan amable y que uno pueda hablar así, y pues eres una maestra también buena, porque he visto que también ha enseñado inglés a las personas que llegan aquí, y también le está enseñando español a los policías de Tyler. Esta mujer siempre haciendo muchas cosas diferentes. Bueno, Paulina, ¿cuándo es que empieza el nuevo curso? ¿Ya tienen como un break para diciembre? ¿Van a empezar otra vez en enero? No va a haber break, Mara, porque Migración no descansa. Durante Exacto. diciembre también llegan las cartas donde están esperando ellos sus citas, entonces nos vemos cada mes, hay un curso nuevo. Okay. Entonces el primer martes de cada mes comenzamos curso. La gran mayoría de mis estudiantes con un curso es suficiente, porque ellos estudian en su casa, yo respondo preguntas, y no es que yo los lleve todito de la mano, ellos trabajan muy duro. Algunos casos donde hay un pequeño problema a veces de retención, son 2 meses los necesarios, pero nunca más de eso. Cualquier cosa que se necesite estoy con ellos, porque no todos aprendemos al mismo tiempo, no todos aprendemos de la misma forma. Entonces mi trabajo es sacar trabajos difíciles, y creo que ya me especializo en eso. Bueno, Paulina, la gente que está mirando esta entrevista ahora mismo, ellos a lo mejor están pensando cómo es que pueden comunicarse con usted, cuál es la información que necesitan saber para poder pues, inscribirse a las clases. Bueno, estoy localizada en el 430 West Elm Street, en el centro de Tyler. Tengo estudiantes que llegan caminando, que viven por ahí en los alrededores. Puede marcarme a mi número 903-920-2246. Puede buscarme en las plataformas de Facebook. Por lo regular, diario estoy en contacto con mi gente, no hay un día que los deje al olvido, y trato de lo más pronto que puedo contestar esos mensajes. Ahora, no hay un gran equipo atrás de mí, solo soy una persona, un individuo, pero Dios nos está ayudando, y Él nos ha abierto las puertas, como contigo, Mara, que nos estás dando la oportunidad de avisar a todo East Texas que aquí estoy para ayudarles. Bueno, Paulina, gracias por estar aquí con nosotros en este día para hablar de tus clases. Mucho éxito, y también mucho éxito a los estudiantes que estén mirando ahora y todavía no están inscribidos. Por favor, contacten a Paulina. Aquí le vamos a tener la información en la pantalla, y también la vamos a poner en nuestro website. Nuestro sitio de línea es cbs19.tv. Paulina, muchas gracias por la oportunidad, y siga apoyando CBS 19, a Mara, Jesús, a Lidia. Han hecho un trabajo muy fuerte. Tenemos una gran bendición de tenerlos con nosotros en East Texas, Mara. No se vayan de aquí. Gracias, Paulina.